Buenas noches, mi nombre es Reymar Gómez y voy a proceder a explicar lo que es el modelado, ¿sí? Y simulación de un tanque mezclador, el cual fue el que se nos asignó a nosotros, a mi pareja y a mí. Entonces, en el cual se realizan, pues, en este tanque se realizan mezclas de sustancias químicas con un valor de concentración determinado, ¿sí? El tanque consta, pues, básicamente de lo que es una válvula de entrada y una válvula de salida, ¿sí? Las que se encargan o manipulan, bueno, mejor dicho, controlan lo que es el flujo de salida y el flujo de entrada a lo que es el tanque, ¿sí? Con estas variables, nosotros podemos, bueno, el flujo con sus respectivas concentraciones, ¿no? Y con esta variable, pues nosotros podemos determinar lo que es el volumen y la concentración dentro del tanque. Voy ahora a proceder, ¿sí? A explicar lo que son, cómo se obtienen lo que dos ecuaciones diferenciales que son necesarias para la modelación del tanque, ¿sí? Entonces, en el tanque acá, como podemos observar, ¿sí? Es un tanque mezclador con un flujo de entrada F1 y un flujo de salida F, ¿sí? Cada uno con su respectiva concentración, como lo mencioné anteriormente, ¿sí? La concentración de entrada es Ca1 y la concentración de salida viene siendo Ca. En este problema, nosotros vamos a asumir, ¿sí? Que nuestras propiedades son constantes, no van a variar, ¿sí? Y no hay reacción química. Entonces, al no haber reacción química, nuestro balance de materia, o sea, en lo que es la generación y el consumo, como no hay reacción química, no se va a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, no aplica. La primera ecuación diferencial la vamos a obtener de lo que es el balance global, ¿sí? Entonces, realizando lo que es la ecuación del balance global, nosotros vamos a obtener nuestra primera ecuación diferencial, la cual va a ser la derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a lo que es el flujo de entrada F1 menos el flujo de salida F, ¿sí? De esta manera, nosotros en la ecuación 2.1 tenemos lo que es la ecuación diferencial, la primera. Para la segunda, del modelado del tanque, vamos a trabajar con lo que es el balance por componentes, ¿sí? Entonces, en el balance nosotros de componente obtendremos lo que es la segunda ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a observar cómo cambia la masa dentro del tanque con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, la diferencial de la masa entre, entre el diferencial de tiempo, de la llegada al tiempo, va a ser igual a lo que es el flujo másico del compuesto A en la entrada menos el flujo másico del compuesto A en la salida, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo esta ecuación diferencial, no vamos a apoyar, perdón, en lo que es la ecuación del número de moles, ¿sí? Que el número de moles va a ser igual a la masa entre el peso molecular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar esa ecuación en función de variables que podamos manejar, que tengamos, ¿sí? Entonces, nosotros despejamos lo que es la masa y vamos a obtener que la masa va a ser igual al número de moles por la multiplicación del peso molecular. Esta ecuación 4.1 la vamos a sustituir en la 3 y vamos a obtener lo que es la ecuación 5, ¿sí? Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a despejar lo que es el peso molecular, ¿sí? Lo podemos sacar porque el peso molecular no es una sustancia que, o sea, no cambia. Entonces lo podemos factorizar y sacar de la ecuación. Y nos va a quedar lo que es la ecuación 5.1. Entonces, como nosotros tenemos, nos queda en función de número de moles, pero nosotros no podemos trabajar con número de moles, que vamos a apoyarnos en otra ecuación, que es la ecuación 6, la cual es la concentración, va a ser igual al número de moles entre el volumen, para poder dejar lo que es la ecuación diferencial en función de concentración y volumen, que son las variables que nosotros manejamos. Entonces, al aplicar el despeje de la concentración y sustituir en esa ecuación, vamos a tener lo que es nuestra segunda ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ya como pueden observar en la ecuación de 7, obtenemos lo que es la segunda ecuación diferencial en función de volumen, concentración y flujo. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero que va a realizar lo que es la explicación del Simulink y el MATLAB. Ok, buenas, mi nombre es Gerson Gáfaro. Yo voy a continuar explicándoles sobre el proceso de tanque mezclador. Como mi compañero anteriormente explicaba, a través del sistema se lograron obtener las dos presentes ecuaciones diferenciales, donde con una encontramos la variación del volumen y con la otra la variación de concentración. Entonces, al sistema se le obtuvieron su respuesta escalón, su respuesta del sistema, mediante modelo de código de MATLAB y modelo de Simulink. También a través de un controlador PID se logró la estabilización del sistema, de controlar su respuesta escalón. Y bueno, vamos a ver en el código MATLAB. Eh, Mediante el método de Euler y MATLAB logramos ver cómo es el comportamiento del sistema para agilizar y facilitar su uso y encontrar valores deseados de comportamiento. Entonces,
como variables iniciales, el sistema tiene un flujo de entrada de 12 y un flujo de salida de 10, con una concentración de 1.25. Entonces, estas gráficas que vemos acá son las iniciales con el flujo que acabo de mencionar. Y aquí podemos observar qué pasa si en vez de ser un flujo mayor al de entrada, o sea, si el flujo de salida es mayor que el de entrada, por ejemplo, ahora cambiamos a 10 y este a 12, por lógica, la gráfica debería ser lo contrario, debería de disminuir el volumen en vez de aumentar. La gráfica anterior, como observamos, el volumen aumentaba con respecto al tiempo porque iba entrando más contenido al tanque que el de salida. Y bueno, como podemos observar, la concentración se mantiene igual en 1.25. ¿Sí? Si varío también la concentración, la gráfica se me comporta de una manera distinta u otra. Por ejemplo, aquí estoy variando la concentración, perdón, aquí me equivoqué, tengo que variar es la concentración de entrada del tanque, que es la variable CA1. Vamos a variar esta dos. La otra es la variable, o sea, no es una variable, la otra es el valor inicial de concentración del tanque. Bueno, entonces aquí con la variable SA1 modificada, podemos observar cómo la concentración del tanque aumenta de lo inicial, que es 1.25, hasta llegar a 2. ¿Sí? Y bueno, también la concentración puede variar dependiendo si el flujo de entrada es mayor o menor. Por ejemplo, si yo aumento a 18 y la salida es menor, entonces la concentración se me tiende a comportar de una manera distinta porque, bueno, corre el programa. Ok, bueno, ahí está. Entonces, puede variar también el valor de concentración. También lo programé para que con respecto al tiempo, yo pueda modificar qué pasa si, por ejemplo, de 10 minutos, cómo se comportaría el sistema si de 10 minutos yo aumento o disminuyo la concentración. En este caso, supongamos que yo, vamos a dejarlo en 10, supongamos que yo, en original, perdón, vamos a ver el valor original, 2 y 10. Supongamos que yo después de cierto tiempo modifico y digo que el flujo de salida es mayor que el de entrada y que la concentración va a ser menor. Y que después de 15 yo vuelvo a disminuir ese flujo de salida. Okay, corremos. Eh, Me faltó aquí esto. Okay. Corremos, entonces, como pueden observar, entonces estoy diciendo que mi flujo después va a bajar y que en minuto 15 lo vuelvo a aumentar. ¿Sí? Lógicamente el tanque, pues bueno, va llenando, luego vacía, vuelve y llena. Y la concentración, pues bueno, aumentaría porque lo estoy llenando y luego lo estoy vaciando de nuevo. Y luego no modifique la concentración, por lo tanto seguiría bajando. Bueno, de esta forma también, mediante Simulink, se halló el sistema y se hizo su diagrama proceso, se usó un controlador PID para estabilizar el sistema. También por aquí, bueno, por aquí tengo cómo que utilizamos el controlador, lo aplicamos solo a una constante, lo apliqué solo a la constante del flujo de salida, ¿sí? Como vemos acá, ya va, aquí abramos el subsistema. Como vemos acá, lo apliqué solo a la constante del flujo de salida, que sería F multiplicar por el valor este de entrada. Y bueno, de esta forma podemos observar el comportamiento del tanque. Pues aquí también de la misma manera, si podemos observar, aquí están los valores originales, otra escala, de concentración y de volumen, comprobando los valores hechos en cálculo también mediante el sistema. Aquí podemos observar, bueno, la respuesta a escalón del sistema. También por aquí está el de la concentración inicial, y también este era uno variando, este fue el que tengo acá, que era variando las variables de entrada, o sea, aumentando el flujo. Es este que tengo por aquí, este. Sí, por ejemplo aquí este era con un flujo de entrada mayor que el de salida. Bueno, ¿y qué pasaba con la concentración? Ese que acaba de mostrar. Y bueno, de esta manera se logró estabilizar el sistema, estabilizar su respuesta a escalón y estudiar sus diferentes procesos. Muchas gracias, eso ha sido todo, hasta luego.